Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado, que hayamos todos repuesto nuestras fuerzas y que ya el día de hoy estemos dispuestos y gozosos para vivir una nueva semana de la mano de nuestro Papito Dios. El día de hoy seguimos en nuestro estudio bíblico acerca de los profetas menores y hoy vamos a estar hablando acerca de Nahum, un profeta del cual tal vez no conocíamos, tal vez ni sabíamos que existía, pero un profeta muy enmarcado por algo muy específico y es que Dios mandó a Nahum a profetizar acerca del juicio que caería sobre Nínive. Más adelante vemos cómo este juicio cae con exactitud y trae la caída y la destrucción de Nínive. Esto simbolizando la liberación de todas las esclavitudes, en especial de aquellos pueblos y aquellas naciones que habían sufrido bajo las manos de este imperio. Esto es el contexto en el cual estamos hablando este libro, pero yo el día de hoy quiero hablar acerca de la ira santa del Señor. Y es cierto que nosotros hablamos siempre de cómo Dios es misericordioso, cómo Papá es un Dios de amor, de gracia, de favor y misericordia, y Él lo es. Y yo mismo no podría contradecirme, tal vez al decir o al hablar acerca de la ira santa del Señor, sin hacer la mención de que aunque la ira santa del Señor es y está presente en la Biblia, pues lo que tal vez siempre he recordado y he dicho es que el Señor siempre ha sido tardo para la ira y por el contrario siempre ha tratado de buscar solución, y esa solución ha sido a través de prolongarnos la misericordia para nosotros llegar a Él, arrepentirnos y encontrar el favor y la gracia de Dios. Pero dejando ese tema un poco aparte, quiero que hablemos acerca de la ira santa del Señor. Y es muy importante hablarlo porque a veces creemos que Dios sencillamente es un Dios bueno, pero bueno en el sentido de alcahueta, bueno en el sentido de que Él siempre está permitiendo que todo en nuestra vida sea como es. Un Dios en cierta manera que nos acolita todo lo que nosotros hagamos y que está de acuerdo con lo que nosotros pensemos, hagamos, digamos o accionemos con todo nuestro ser. Pero ¿realmente esto es así? Si nosotros vamos a ver por qué el juicio del Señor iba a caer sobre Nínive, pues podemos ir un poco al capítulo número 3 de Nahum, donde nos habla un poco de cómo era esta ciudad de Nínive. Y la palabra del Señor dice desde el versículo 1, ¿qué aflicción le espera a Nínive? La ciudad de crímenes y mentiras, está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Oigan el chasquido de los látigos y el retumbo de las ruedas. Los cascos de los caballos retumban y los carros de guerra traquetean sin control. Miren cómo destellan las espadas y brillan las lanzas cuando pasa la caballería. Hay muertos incontables, hay montones de cadáveres, hay tantos que la gente tropieza con ellos. Y todo porque Nínive, la ciudad hermosa e incrédula, la amante con encantos mortales, sedujo a las naciones con su belleza. Ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. Yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora te levantaré la falda y mostraré tu desnudez y tu vergüenza a toda la tierra. Te cubriré con inmundicias y mostraré al mundo lo vil que eres. Vamos a dejar hasta acá y vemos un número de atributos muy negativos acerca de esta gran ciudad. Era una ciudad que en cierta manera había mostrado una violencia y una inmoralidad más allá de lo que se había vivido en mucho tiempo. Una ciudad que, como vemos,
no tenía ningún tapujo ni tenía ninguna vergüenza en hacer cualquier atrocidad con tal de llegar al fin de cada día tener más poder, sin importar a quién tuviera que traicionar, sin importar sobre quién tuviera que pasar y sobre todo sin tener ningún temor de que alguien más poderoso podría llegar a caerles con justicia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de ira, pues nosotros hablemos en el contexto de ira general. No hablemos de la ira santa de Dios, sino en el término ira en general. Y la ira es definida como la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia, con frecuencia traducida como enojo, indignación, cólera o irritación. Tanto los humanos como Dios expresan la ira, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y es siempre justificada. La del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. En estos libros de los profetas menores vemos mucho acerca de la ira de Dios, que siempre o la mayoría de veces es una divina respuesta al pecado y a la desobediencia del hombre. La idolatría era con frecuencia la causa más frecuente de la ira divina. La ira de Dios es también consistentemente dirigida hacia aquellos que no siguen la voluntad de nuestro Padre Celestial. En este libro de Nahum podemos ver cómo el Señor le hace mensaje de que caería un juicio sobre la ciudad de Nínive. Y nosotros podemos ver que más atrás ya algunos profetas habían proclamado o habían profetizado sobre esta tierra para que se arrepintieran, y por ahí recordamos en el libro de Jonás que él ya había predicado y en un momento se tuvieron que haber arrepentido según lo que podemos leer de Jonás. Pero si acá nuevamente el Señor les trae esta condenación, ¿cierto? O este juicio, es porque tal vez volvieron a sus pecados y aún mucho más. Entonces la ira de Dios la vemos que es contra el pecado y la desobediencia. Esto es perfectamente justificada porque su plan para la humanidad es santo y perfecto, así como el mismo Dios es santo y perfecto. Dios nos ha proporcionado un camino para ganar el favor divino, ¿cierto? El arrepentimiento, el cual aleja la ira de Dios sobre las personas, sobre los pueblos y sobre todo aquello en el cual se encuentre en pecado. Rechazar ese plan perfecto es rechazar el amor, la misericordia, la gracia y el favor de Dios y incurrir en su justa ira. Cuando nosotros decimos que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios iracundo, que Dios solo nos quiere el mal, eso es mentira, porque realmente esas no son las intenciones del Padre. Las intenciones del Padre han sido las mejores para nosotros, pero nosotros, a raíz de nuestra desobediencia, a raíz de nuestras malas decisiones, hemos vivido apartados de Dios. Y por eso lo vemos por allá en Jonás. Si ustedes recuerdan, al final la ira que tenía Jonás de porque Dios había hecho de que él fuera hasta Nínive y los ninivitas se habían arrepentido en esa ocasión, y ahí Jonás le dice a Dios: yo no quería venir porque yo sabía cómo eres tú. Si nosotros vemos el versículo 2, Jonás 4:2 dice: entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de tu casa que tú harías precisamente esto? Por eso vi a Tarses. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Si algo nosotros tenemos que tener muy claro, y creo que Jonás lo tenía muy claro, pero le costaba aceptar, era que Dios, a pesar de todo,
Dios tiene un corazón que se derrite por nosotros, que a pesar de lo que nosotros llegamos a hacer, Él siempre está dando esa oportunidad para podernos arrepentir. Que cuando Él proclamaba esos juicios, Él no estaba queriendo en cierta manera decir tienen 40 días, tienen un mes o voy a ir a acabarlos porque es así y ya no más y se acabó la oportunidad. No, en cierta manera Él estaba esperando a que sus hijos, a que su pueblo volvieran a Él, ¿cierto? Esa ira santa y justificada, Él estaba dispuesto a dejarla a un lado con tal de que accedieran al arrepentimiento, a la gracia, al favor que Él mismo propuso para llegar a Él. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta, porque lo que produce esta ira santa en el Señor es nuestra desobediencia, es nuestro pecado. Cuando nosotros dejamos de ser amigos de Dios y empezamos a ser en cierta manera enemigos de Él, ¿cierto? Porque nosotros o estamos con Dios o no estamos con Él. Y de esa manera cada día tenemos que vivir una vida donde nosotros crezcamos en nuestra amistad con Él, con la misma presencia del Espíritu Santo que vive en nosotros. Por eso es que cada vez que tal vez escuchemos, o aún si tú aún crees que Dios es un Dios castigador, pues sea hoy el día para pedirle al Espíritu Santo que te ayude a remover ese concepto de Él, y por el contrario, que te ayude a ver que tal vez Él es un Dios que se enoja, como tú y como yo, porque siente, pero que cuando Él se enoja es porque realmente le duele y se enoja y se pone de esa manera porque a pesar de las oportunidades que nos da, nosotros le rechazamos, nosotros preferimos irnos detrás de otras cosas antes que volver a aquel Creador, Padre, que nos ama como ningún otro. Así que yo te invito a que oremos. Padre del cielo, te damos gracias, papá, porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Siempre, papito Dios, tú estás ahí para nosotros. Perdónanos, papá, cada vez que nosotros hemos pensado que tú, Señor, nos quieres castigar, que tú solo has venido aquí, Señor, para prohibirnos, para no dejarnos vivir una vida. Pero, Señor, tu palabra dice que tú nos has dado una vida para vivirla, Señor, en abundancia. Que tú, Señor, realmente tienes un propósito para nosotros. Perdónanos por cada vez que nosotros, Padre, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, te hemos alejado, Señor. Te hemos dejado a un lado. Perdónanos, Padre, cada vez que hemos hablado mal de ti, Señor. Cuando leemos tal vez los profetas menores o vemos el Antiguo Testamento, cuando tal vez esa ira santa era un poco más visible, Señor, perdónanos si creemos o hemos llegado a creer que tú eres un Dios castigador, porque así como Jonás conocía tu corazón, Señor, tú eres un Dios que eres lento para la ira, que nos ama, Señor, que eres compasivo, pero sobre todo misericordioso. Que tú siempre estás alertando, siempre estás exhortando, siempre estás ahí, Señor, llamándonos la atención para que nosotros volvamos a ti y seamos uno solo contigo. Gracias te damos en esta mañana. Bendice, Señor, cada una de las actividades de tus hijitos, acompáñales, pero sobre todo llénales de tu gran amor. En tu nombre, amado Jesús, te oramos. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.